Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy veremos cómo podemos aplicar los gestores de estados en nuestras aplicaciones en Flutter. Así que comencemos. Recuerda que desde los capítulos iniciales hemos estado hablando de qué es la gestión de estados en Flutter. De hecho, en el capítulo 4 veíamos la diferencia entre un estado efímero y un estado aplicativo. Si no has visto este video, te lo dejo por acá para que lo tengas en el radar. Otro video que recomiendo que repases antes de llegar aquí es que vimos cómo hacer una gestión de estados sin necesidad de que nosotros estuviéramos utilizando paquetes, que fue con el Inherited Widget. Entonces, si de pronto no le has echado un repaso, sería bueno que lo hicieras ahora. A raíz de todos estos temas que se puede hacer gestión de estados con herramientas nativas de Flutter, a veces es curioso que en la comunidad existan tantos paquetes para la gestión de los estados. Y es por eso que en el día de hoy hablaremos de este tema, cómo podemos jugar con los diferentes gestores de estados y para qué son importantes. El ejemplo que utilizaremos para aprender a hacer una correcta gestión de estados es esta pequeña aplicación de aquí sobre la derecha, donde recuerden que los estados aplicativos son aquellos que merecen la pena gestionar. Un estado aplicativo es uno que persiste a lo largo de la solución. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del gato y lo que está haciendo. Si yo le doy clic a que ahora el gato está durmiendo, yo espero que pese a que lo edité en otra pantalla, al volver se actualice. O qué tal que tuviéramos una lista de compras donde yo quisiera decir, voy a comprar un pollo, voy a comprar una ensalada y que aquí pueda decir que también voy a comprar leche de almendras. Y todo esto lo pueda ir agregando. El caso es que espero que si esta información la necesito en otra pantalla y yo la quisiera editar, por ejemplo, ya no voy a llevar la leche de almendras y regrese, la información persista. Estos son estados aplicativos, pues te pueden interesar a lo largo de la aplicación, como su nombre lo dice. En cambio, un estado efímero vive únicamente en la pantalla que lo consume. Por tanto, no vayas a empezar a hacer gestión de estados solo por habilitar o inhabilitar un checkbox. De hecho, si vamos a la documentación oficial, como ves aquí, habla exactamente de este tema. Habla de las diferencias entre los estados efímeros y de los estados aplicativos. Pero para ser conscientes de lo que aquí nos están diciendo, algo que me gusta bastante es que algunos tiempos, pues algunas ocasiones, necesitarás hacer que sea un estado efímero y en algunas ocasiones la aplicación sigue creciendo y ya necesita ser movido a un app state. Entonces, cuando yo manejo los estados con un set state o con un gestor de estados, ¿cierto? Ellos mismos también lo dicen. Dice, los estados efímeros pueden ser implementados utilizando el state y el set state, pero porque son únicamente para un widget local. El resto de los estados de tu aplicación pueden ser, en este caso, los estados aplicativos, sí se pueden hacer con esos gestores de estados. Y de hecho que aquí, miren que te ponen como un mapa de decisiones. Entonces, por favor, no crean que utilizar los stateful widgets está mal y que usar un set state está mal. De hecho, está perfecto. ¿Qué es lo que está mal? Que empecemos a sobreusar la gestión de estados cuando no sea necesario. En este escenario, para la aplicación ejemplo, es claro que vamos a utilizar un gestor de estados porque son dos informaciones que deseamos persistir, el estado del gato y el estado de esta lista, y va a persistir a lo largo de la aplicación. Pero si fuera aquí un checkbox, no es necesario hacer un elemento para cada uno de estos. Ahora, hay que recordar otra cosa. Recuerda que los Inherited Widget son ese widget que me permite compartir a lo largo de la aplicación, a lo largo de mi árbol de aplicaciones, todo lo que necesito. Entonces vamos a empezar a ver en este video rápidamente cómo podemos implementar gestión de estados con Provider, con Block y Riverpod, que son los paquetes más usados en la comunidad. Así que espero que disfrutes bastante y apoyes este video dejando tu comentario y dándole like. Te voy a empezar con Provider. Por otro lado, recuerden que a mí me encanta que ustedes utilicen paquetes recomendados por la comunidad de Flutter. En este caso, Share Preference es un Flutter favorito, que inclusive es un plugin que más adelante estaremos viendo. En este caso, vamos a buscar el plugin de Provider. Provider, si nosotros vamos aquí, van a notar que es un paquete de Flutter favorito. Es creado por Remy, uno de los grandes desarrolladores de la comunidad de Flutter. Este paquete es bastante simple de utilizar. Lo primero es que debes instalar a través de esta instrucción Flutter Hub Add Provider. Esto lo ejecutas en tu consola
y no hay ningún problema con esto. Entonces vamos por ejemplo aquí a ejecutar esto y eso automáticamente instalará en tus dependencias el paquete de provider. De hecho, si nos vamos en este momento al Puppeteer YAML, van a notar que hay una dependencia que se llama provider. Entonces, como ves, afortunadamente todo quedó bien. Ahora, recuerda que provider no es un paquete para la gestión de estados, sino que para la inyección de dependencias. Otra cuestión es que la comunidad le ha visto grandes usos a la hora de la gestión de los estados, pero sin lugar a dudas nos puede ayudar con estos dos temas, ya sea con la inyección de dependencias o con el tema de la gestión de los estados. Teniendo listo ya nuestro paquete importado, podemos empezar a ver qué tal es crear un proveedor. Entonces vamos a crear el proveedor que va a suministrar como tal la imagen del gato. Vamos entonces a crear una clase que la vamos a llamar CatProvider. ¿Qué es un proveedor? Un proveedor es aquel que me va a dar la información de lo que nosotros vamos a tener en cuestión. Por ejemplo, este me va a proveer la imagen y el estado actual del gato. Entonces para eso va a servir CatProvider. No necesitamos para nada, por ahora, del paquete provider. Podemos, si ustedes notan ahí Copilot me lo está sugiriendo, extender de una clase que se llama ChangeNotifier. Esa clase que se llama ChangeNotifier es nativa de Flutter. Y si ustedes notan, es una clase que le avisa a sus escuchas que algo ha cambiado. Entonces, como ven, ChangeNotifier sirve para esto de manera nativa, sin necesidad de paquetes. Entonces, comencemos definiendo algunos atributos que vamos a necesitar en CatProvider. Lo primero es que vamos a necesitar un path inicial que se va a hacer el de HashImage, cuál es nuestra imagen actual y cuál va a ser la acción actual. Luego podemos crear una función que sea que el gato está comiendo. Esta función, si ustedes notan, lo único que hace es reasignar los valores de estas variables iniciales, pero ejecuta esta función que se llama NotifyListeners, que lo que hace es precisamente notificar a sus escuchas que algo ha cambiado. Recuerden que todo esto es nativo, es decir, Flutter normalito. Luego creamos la función catSleep, cat saltando y cat corriendo y cat jugando. Entonces, si ustedes notan, es bastante sencillo crear un provider. Vamos ahora a crear al proveedor que gestionará la lista. Si ustedes notan, en este caso, para el proveedor de la lista sería exactamente lo mismo. Extendemos de ChangeNotifier. Algo importante es que tendríamos que definir unos ítems que en un comienzo iniciarán vacíos, luego una función que me permita adicionar un ítem a la lista y cuando ese ítem sea adicionado, notificar a los escuchas. Y finalmente, una función que me permita remover un ítem de la lista, notificando a sus escuchas. Con esto tenemos listo los providers, bastante sencillos de configurar. Ahora vamos a configurar nuestra aplicación normal. Si tú ves aquí en el main Dart no hay ningún cambio, necesitamos en el Run App una aplicación que ejecutar y en este caso en el App Dart es donde vamos a configurar nuestros providers. Ahora creemos nuestro Private Example App. Pues sencillamente iniciamos con lo de siempre, iniciando la instanciación de nuestra clase y devolviendo un Material App. También tendremos una definición de tema, en este caso estamos usando el tema que construimos en nuestro sistema de diseño que es WineCode. También tendremos una forma de generar nuestro enrutamiento, esto lo vimos en el modo básico, por si no los recuerdas es bueno que le des un repaso, que con OnGenerateRoute podemos generar rutamiento basado en nombres. En este caso creamos un archivo de AppRoutes donde tenemos las rutas que vamos a utilizar y tenemos la ruta que va hacia el gato y la ruta que va hacia el home. Obviamente hay que definir una ruta por default. Ahora veamos cómo haríamos nosotros para configurar en este caso los providers. Recuerda que pues en este caso los providers son como el inherited widget. De hecho, provider por dentro utiliza esta solución. ¿Qué es lo que hace? Recordemos que en el módulo básico mirábamos que lo que hace es encapsular, en este caso, a la solución y compartir a todo el árbol de aplicaciones lo que como tal está proveyendo, que en este caso sería la información del gato y la lista. Puedes tener un encapsulamiento con un único provider o con múltiples providers. En este caso, si tú quisieras, podrías hacer con un único provider y si ustedes notan, aquí me pide que les devuelva como tal lo que nosotros vamos a devolver, que en este caso es nuestro CatProvider. Ustedes podrían hacer esto muy sencillo y no hacer algo así, sino que una row function y devuelven como tal el CatProvider, borrando acá el return. Y también ahí estaríamos teniendo entonces que toda la aplicación puede escuchar el estado en el que está el gato.
Pero resulta que nosotros no estamos en un escenario de un único provider, estamos en lo que normalmente pasa cuando tienes una solución grande, y es en el caso del multi-provider. Para tener múltiples providers, sencillamente utilizas esta instrucción que se llama multiple provider y luego pues haces las listas de tus providers, que en este caso estamos teniendo un listener, que es ese change notifier provider, que este sí que viene el paquete provider, al igual que vimos ahorita con el único, y lo que hace es en este caso estar suscrito a lo que está cambiando para cat provider y este shopping list provider y notificándolo a todos los escuchas. Entonces es bastante sencillo esta configuración. Ahora, ¿cómo hacemos para consumir estos providers desde la aplicación? Vamos a ir a nuestra aplicación Homepage. Hay varias formas en las que podemos nosotros obtener información del provider. Una muy interesante es la que aquí nos sugiere Copilot y es haciendo uso del contexto. Nosotros podríamos definir aquí nuestro Shopping List Provider y decir voy a obtener un provider de, y aquí puedes tipar tu provider porque recuerda que en este momento tienes dos, pero puedes llegar hasta tener una multitud de providers dentro de tu aplicación y en este caso vamos a decir que es del tipo Shopping List Provider. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? De nuestro contexto actual. Eso es todo. Ahora, ¿cómo haríamos para utilizar estos elementos? Vamos a ir aquí a nuestras primeras funciones de uso. Lo primero es que en este Material Button, cuando nosotros deseamos adicionar un elemento, obviamente validamos que el formulario sea válido, de forma de que si le van a adicionar y adicionan algo vacío, no vayamos a agregar elementos vacíos a la lista o algunos otros elementos de control que tengamos. Pero si ustedes notan, es bastante simple. Utilizamos de Shopping List Provider, utilice la función addItem y agregamos el texto que se haya encontrado en este buscador. En este caso, si pongo pollo y le voy a adicionar, evidentemente inmediatamente se agregó. Ahora, ¿cómo es capaz de dibujar esa lista? Para lograr esa lista que se vea así de dinámica, que vaya agregando elementos a la medida de que nosotros vayamos escribiendo o eliminándolo, ahí podemos utilizar el mismo elemento con el que ya estamos escuchando desde la variable. Pero quisiera enseñarte otra forma que tienes para escuchar como tal los elementos que vienen de un provider de manera independiente. En este caso puedes utilizar el widget Consumer. Entonces hay un widget que se llama Consumer. Ese widget tiene unos atributos, obviamente, te pide un builder y ese builder debe retornar algo, ¿cierto? Evidentemente. Entonces todo esto que tenemos aquí en child y es lo que vamos a retornar. Ahora, si ustedes notan, aquí necesitamos de alguna manera decir qué es lo que estamos consumiendo. Para eso, lo único que necesitas hacer es tipar ese consumer diciendo que estás consumiendo el Shopping List Provider. Y si ustedes notan, este value ya entiende que es una lista y por eso es capaz de aquí en item.count, en el list view separator, decir, hey, vamos a obtener de la lista actual el tamaño. También es capaz de que cuando necesitemos eliminar un elemento de la lista, pues podemos utilizar value.removeItem y con esto irá a eliminar los elementos. Recuerden que como tal Shopping List tenía expuestos los ítems y por eso podemos acceder a ellos y también aquí está el remove. De igual forma, para el gato, si ustedes notan, en este caso construí un cat provider y ese cat provider va a leer el valor donde a la imagen que se ve sobre la izquierda le está asignando el current image cat y cuando va al texto, que es el current action, miren que ahí en efecto está devolviendo el value, current action, y ese value es del tipo cat provider. Bastante sencillo de utilizar. Ahora, si vamos a cat page, que es a la que navegan cuando van acá, aquí para que vieran que es exactamente igual, cree cat provider, que genera un provider del contexto actual, y cuando se decide utilizar el botón, pues el cat provider lo único que hace es en efecto ejecutar ese estado del gato comiendo y estamos mostrando un snack bar para elementos únicamente contextuales. Aquí podemos ver también la lista abajo que literalmente copié y pegué de la anterior vista para que desde aquí pudiéramos inclusive editarla y al otro lado ver los cambios. Bastante sencillo, ¿no? Provider es muy simple, así que vamos a ir a ver ahora cómo lo podemos hacer también con Block. Vamos a buscar aquí Block y vas a notar que también es un paquete que hace parte de Flutter favorito. De hecho, acabo de dar cuenta que no le he dado like, pero es uno de los paquetes más utilizados en la comunidad y este sí que es un gestor de estados con todas las de la ley. Pero antes que nada, quisiera que vieras algunas cosas interesantes.
Ahora, si nos vamos al repositorio de blog y miramos el pushback YAML del Flutter, miren algo aquí en el pushback YAML. Hay una pelea terrible entre la comunidad diciendo que Provider es peor que Blog o que Blog es peor que Provider, cuando esto no es así. Cada uno tiene un caso de uso. Pero sobre todo quiero que veas esta belleza, y es que Blog depende de Provider. De la próxima vez que digan algo por el estilo, recuerden que el mismo Blog depende de Provider. Entonces no hay ningún problema con esto. Ahora, continuando con el ejemplo, vamos a entonces hacer una instalación del paquete de Blog y vamos a hacer la configuración de nuestros elementos utilizando Blog. Mucho cuidado con Blog y con Flutter, cualquiera de los paquetes que tengan. No instalar la versión Dart, sino la versión Flutter, ¿cierto? Porque a veces la versión Dart tiene ciertas features muy específicas para Dart y que en Flutter nos quedan faltando algunas otras, como la gestión de nuestros widgets, ¿correcto? Entonces siempre Flutter put add block, porque si le dan Dart put add block, sí les va a instalar en Flutter, sí va a ser capaz de resolver la dependencia y hasta les traerá algunas clases, pero las que son dependencias visuales, no. Entonces vamos a Flutter put add, y al igual que en el escenario anterior, basta con ese comando para que en este caso se nos instale block. Para este entonces, cuando grabo este video, la versión más reciente, conforme a la versión que tengo en mi máquina, es la 8.1.4. En Block hay otra cosa que puedes utilizar, aparte de lo que estás normalmente acostumbrado, y es un package de la comunidad para Visual Studio Code, que se llama Block. Esto me permite crear fácilmente blocks y su estructura en mi proyecto, de forma de que no dependo de nadie más para hacerlo. De hecho, si yo le doy aquí a config y le doy crear un nuevo block, solo me va a pedir el nombre para que lo cree, o lo mismo para crear un qubit. En este momento la sugerencia es que en lo posible utilices qubit, porque es de los elementos más actualizados que tenemos en Flutter Block. Obviamente habrá escenarios donde tengas que usar un qubit y habrá escenarios donde sea mejor utilizar el block, pero créeme que el 90% de los escenarios con un qubit será suficiente. Algo que confunde bastante con todo el tema de block es que es el mismo nombre que el patrón que separa la lógica del negocio de la vista, ¿cierto? El business logic en una parte, y por eso se llama block. Sin embargo, el paquete lo que hace es como tratar de simplificar para nosotros la gestión de independencia de responsabilidades de forma que sea bastante sencillo para nosotros. De igual manera, vamos a ver cómo generar cada uno de estos. Lo primero es que vamos a notar que para un qubit necesitas un estado y el qubit. Los estados se deben definir de manera correcta. Noten que si yo, por ejemplo, aquí creara un nuevo qubit y le pongo prueba, en este caso, noten que aquí me queda el prueba qubit, ¿cierto? Y si ustedes notan que lo que él crea inmediatamente también es el prueba state. Entonces miren que todo esto de CLS class y que extiende de este state y todo lo demás es un elemento que me pone por defecto el paquete de Flutter Block o la extensión. Ya esto es muy conveniente porque nos crea la estructura que una vez necesitamos, ¿de acuerdo? Ahora, partiendo de esa estructura podemos crear nuestro estado. Vamos a mirar cómo quedó el estado del gato, por ejemplo. Al igual que con Provider, pedíamos en este caso una imagen y una acción. Esa imagen y esa acción, recuerden que podríamos nosotros también definir una clase y que esa sea la que se tenga, solo que en este caso pues tenemos únicamente estas dos variables de entrada, y si ustedes notan tenemos dos estados iniciales del gato. Uno, que es cuando el gato está en su estado inicial, donde asignamos que por defecto el gato está comiendo, y en otra donde actualizamos el estado, donde requerimos la imagen y la acción para actualizar el estado del gato. Entonces, en los estados, yo podría crear aquí cuantos estados quisiera, únicamente definiendo una clase que va a hacer referencia a ese estado. Por ejemplo, miren que aquí automáticamente me puso un error y me pone qué es lo que voy a poner en caso de error, ¿cierto? Pero la idea es que nosotros podamos tener un estado por cada uno de estos elementos. Ahora, el qubit lo que hace es consumir ese estado. Y únicamente utilizando la función ya puedes actualizar el estado del gato. Mire que es bastante sencillo. Los qubits son mucho más simples que los blocks tradicionales que venían trabajando antes. Pues el qubit lo único que necesita es como, hey, como inicio, en este caso,
iniciamos con el estado inicial que definimos anteriormente en el otro archivo y generamos updateCat, que es la función con la que actualizaremos el gato, que utilizará el estado de actualización. Eso sí, si notas, en Block necesitamos en lugar de Notify Listeners, estamos utilizando es un emit que emite que ha cambiado el estado. Ya cambia de cada dato inicial a gato actualizado y de esta manera se emite que hubo un cambio en estos elementos. Lo que me gusta de Block es que es bastante estructurado y nos permite hacer una correcta segregación de nuestros estados. Esto se puede lograr también con Provider y Riverport. No estoy diciendo que uno sea superior al otro, sencillamente es una forma de trabajar. Ahora, si nosotros creamos un block, vamos a ver que es similar, pero era algo más complejo. Por ejemplo, miremos el escenario de la lista. En este caso, crearíamos los diferentes estados que puede tener una lista, que es una lista inicial, una lista cargada, una lista cargando, también un error al cargar la lista. También podríamos tener en este caso unos eventos, donde estos eventos pueden ser en este caso adicionar un ítem o remover un ítem. Entonces miren que comparado al qubit, aquí tengo que agregar algo que son los eventos, ¿cierto? Que esos eventos van a estar ayudándome para la gestión de estos estados. Y ya desde el block, en este caso, extendemos del chopping event y el chopping state. De esta forma hacemos la gestión de todo utilizando block, donde nosotros definimos una clase y decimos qué va a ir pasando ante los diferentes estados y los diferentes eventos que tengamos. Por ejemplo, tenemos el evento de que se ha cargado la lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando se esté cargando la lista? Vamos a emitir el estado de cargando y emitimos en efecto a la final cuando ya hayamos traído los elementos de la lista que la lista ha sido cargada con éxito con estos ítems. Por ejemplo, si esto viniera de un backend, sería muy normal que viniera de un repositorio esta información y esta información obviamente podría dar error o fallido y dependiendo de esto emitiríamos un evento fallido o un evento exitoso. Ahora, para adicionar elementos a la lista, en este caso estamos yendo también por, adicionar, y si ustedes notan, inmediatamente se ha adicionado, se genera de nuevo el estado de que la lista se ha cargado, para hacer a entender de que, hay que recargar la lista. Entonces, si ustedes notan, Block es un poquito más denso en su forma tradicional que en los qubit, pero tampoco es algo muy complejo. Sencillamente necesitas un estado, un evento, y finalmente el Block consume a los dos. Ojo que cuando utilizas el clic derecho, crear block en este caso, o new block o new qubit, debes tener mucho cuidado de que él automáticamente te pone esta importación de meta. No la borres, porque si la borras va a fallar todos estos elementos. ¿Por qué? Porque internamente utiliza esta notación inmutable. Pero por dependencias transitivas, que es algo muy típico de Flutter, que las dependencias transitivas lo que hace es que si yo hago parte de algo y ese algo ya tiene esa dependencia, pues yo soy capaz de funcionar. En este caso, meta sirve para que nosotros podamos tener esta notación donde hacemos que esos elementos sean inmutables. ¿Listo? Entonces, mi recomendación es, si van a usar Block, usen qubits. Y en caso que llegues a un proyecto que ya estén usando Block, pues pueden estar utilizando esta forma antigua y la vas a entender que tienes una lista de estados, una lista de eventos y un block que gestiona los dos. Pero en lo prudente, en lo nuevo que venga, pueden ir utilizando los qubits. ¿Listo? Ahora, vamos entonces a ver cómo es que se configura la aplicación. Noten que de igual manera que con el multiprovider pueden tener un multiblock provider en este caso, donde tenemos un block provider donde cada uno de estos elementos los escuchan. Recuerden que esto no necesariamente tiene que ir siempre como papá del Material App. En este caso lo pongo acá porque a mí me conviene que sea escuchado por toda la aplicación. Pero si ustedes solo quisieran que un grupo de widgets fueran los escuchas de esto, lo podrían hacer haciendo que el papá de esos widgets sea el que esté encapsulado, ya sea en un block provider o en el multiblock provider. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que hacer. En este caso, con esta configuración tan sencilla, ya cualquiera lo puede utilizar. Ahora, ¿cómo escuchamos el block? Que ahí cambia un poquito la cosa. Vamos a ver que tanto si usas qubits como si usas en este caso blocks, va a ser bastante sencillo su escucha. Vamos para allá. Miremos entonces, al igual que el escenario anterior, vamos a tener diversas formas de consumir un block. Una es utilizando el contexto. De igual manera que el provider, utilizamos block provider, en este caso chopping block, del contexto actual. Muy sencillo, ¿no? Ahora, ¿cómo utilizamos esto? Es bastante diferente a como estamos acostumbrados. Vamos para allá a ver cómo logramos adicionar un elemento en la lista utilizando block. Para agregar un elemento, sencillamente vamos a utilizar esa referencia al block que es chopping block y vamos a utilizar add. Si ustedes notan, add recibe es un evento.
En este caso, el evento tiene que ser del tipo shopping event. Eso es bastante interesante de Block porque me permite como tal cementar muy bien mis eventos. En este caso, nosotros recuerden que teníamos un evento que se llama add item event, que ese evento lo pueden ver aquí. Y recuerden que desde el blog tenemos qué se debe hacer cuando llega un evento de ese tipo, ¿listo? Para que no se vayan perdiendo. Recuerden que aquí tenemos que cuando llega un add event se ejecuta la función onAddEvent y él lo que hace es adicionar un elemento a la lista y recargar el evento o volver a ejecutar el evento, emitirlo de que se ha cargado una lista, en este caso con una información diferente, ¿cierto? Ahora vamos a continuar con esto y el ítem, como ya estoy seguro de que este controller me dice que la información está vacía, basta con dejar esto. Y ya con esto nosotros podríamos ver que en efecto se agregan los elementos bien a la lista. Ahora, al igual que el consumer que veíamos en el caso de nuestro provider, también en Block tenemos algo que se llama el Block Builder, que en este caso te pide el shopping block y el estado. ¿Para qué? Para que tú sepas qué vas a hacer en los diferentes estados. Por ejemplo, aquí puedo decir, hey, si se está cargando la lista, en caso tal que haya un repositorio, puedo mostrar un Circular Progress Indicator. Por otro lado, si es la lista inicial y nadie ha agregado algo, podremos poner esto, recuerda introducir elementos en la compra. Por otro lado, cuando ya esté todo listo, sí que podemos mostrar una lista de elementos. De hecho, vamos a ver esto cómo funciona. Entonces miren que de hecho sí se ve reflejado ese initial state, porque aquí dice recuerda introducir elementos de compra y en el momento que yo le digo yo quiero comprar pollo, el elemento ya no se ve en este caso porque ya estamos en el estado donde se ha ido a loaded list state. Súper bien esto por aquí. Vamos también a ir por otro lado y vamos a mirar cómo hicimos el tema de la imagen. En este caso, para el gato, miren que también tenemos un cat qubit, donde hacemos un cat qubit y un cat state, donde miren que aunque es un qubit, el builder se construye de la misma forma y como aprendimos ahorita, el qubit es bastante sencillo de gestionar, pues solo definimos las clases que hacen referencia a sus estados y por otro lado, el cat qubit a través de funciones y emisiones es capaz de actualizar el estado mismo. Entonces, en este caso, en este valor obtenemos la información que viene de este elemento que es el cat state y si vamos, aquí está el value image y de ahí tenemos este elemento que es la imagen del gato, pero también tenemos el value action que me trae la acción del gato. Eso es todo, de forma de que si yo viajo y modifico el gato está durmiendo, pues en efecto aquí se ve la actualización del mismo porque cuando viajemos a nuestra pantalla de gato, miren que creé un cat block, al igual que en el otro. Se hace un block provider del contexto y este cat block es capaz de únicamente con la función update cat ya pide el path y la acción y con eso está actualizando. Súper sencillo. Muy fácil también trabajar con Block. Espero que sigas la recomendación de utilizar qubits en lo posible y si ves que en algún proyecto están utilizando Block a la manera antigua, encómialos o anímalos a que estén utilizando la gestión a través de los qubits, pues es bastante sencillo. Eso sí, los qubits permiten un menor grado de personalización y el Block uno mayor, pero créeme que con la mayoría de tus soluciones será suficiente con un qubit. Ahora vamos a ver el último gestor de estados de este video que es Riverpod. Riverpod es creado por el mismo Remy. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que también es un Flutter favorito. Entonces esto es bastante interesante porque al igual que Provider hace parte de su Flutter favorito. Y por otro lado debes tener muy presente de que Riverpod tiene su propia documentación oficial. De hecho aquí está riverpod.dev, trae la información que tú necesitas para aprender de Riverpod. Riverpod me parece que es un paquete bastante robusto para la gestión de tus estados y que tiene bastantes opciones para trabajar. De hecho, en este caso quería mostrarte que si vienes de Provider no es necesario que modifiques nada. Por ejemplo, el cat provider sigue extendiendo de change notifier y lo único que sí cambia para que pueda hacer una correcta gestión del estado es que vas a necesitar crear aquí mismo dentro de tu cat provider un change notifier provider que su referencia retorna un cat provider. ¿Y por qué esto tan raro? ¿Por qué esto si esto normalmente lo utilizamos en el app.dar, cierto? Pues resulta que a Remy se le ocurrió que era muy engorroso que nosotros estuviéramos llenando nuestro Material App de una lista de proveedores y para eso creó este elemento que es el Provider Scope, que esto permite que Material App sea capaz de escuchar todos los providers que hemos construido. ¡Wow! ¡Es hermosa!
Es bastante hermoso, queda muy fácil la solución, miren que queda muy intuitivo y no caemos en cosas repetitivas. Por otro lado, este Cat Provider no se vio fuertemente afectado. Sin embargo, yo recomiendo fuertemente que utilices las nuevas notaciones que estamos utilizando en Riverpod. En este caso, hay muchos proveedores que ustedes pueden utilizar. El Future Provider, el Stream Provider, el State Provider, el State Notifier Provider, el Notifier Provider. Y en este caso, para el shopping list, utilice el state notifier. Lo bueno de la documentación es que pese a que tiene muchos elementos, te dice que cuándo es típicamente usado un elemento o cuándo es típicamente utilizado otro elemento. Entonces, no tienes que empelicularte diciendo, hey, ¿cuándo debería usar este u otro este? No, porque él te dice básicamente cuándo es usualmente utilizado estos elementos. Entonces, eso es lo bueno de la documentación de esto. Miren cómo cambia de pronto la notación con el state notifier. En este caso, le digo, hey, sí vamos a tener una gestión de un estado y por favor notifícame si eso cambia. Y en este caso le estoy diciendo que tengo una lista de strings. Esta lista de strings va a tener unas funciones que es add item y remove item. Y si ustedes notan, aquí yo no hice algo como final list, en este caso pues la lista de string, y no dije que elementos igual a una lista vacía. No, porque él, cuando tú le dices esto, ya le estás diciendo que este es el estado. Y por eso yo aquí tranquilamente puedo decir, hey, el estado puede venir de lo que tenga y agréguele este nuevo ítem o remuévele este ítem en el índice. Ahora, obviamente, para instanciar este elemento de Shopping List Provider, me pedía pues como tal que hiciera este State Notifier Provider, aquí tengo el Shopping List Provider, aquí la lista, y inicié con una lista vacía. Yo podría iniciar con alguna otra lista y él aquí la mostraría en pantalla. De hecho, miren que si pongo aquí una lista inicial, pues él la va a tomar. Igualmente la puedo ir gestionando y puedo ir borrando elementos en pantalla. Entonces, esto es muy interesante porque en efecto el gestor de estados me permite hacerlo de una manera muy sencilla. Ahora, ¿cómo hago para consumir estos elementos que tenemos en pantalla? Va a ser muy similar a como lo hacíamos en Provider. Al fin y al cabo son del mismo creador. Recuerda que Riverpod es un anagrama de Provider. En este caso, miren que vemos un cambio muy interesante. Lo primero es que Homepage extiende de algo que él llama Consumer Widget, que es un widget que va a consumir un provider. En este caso, vamos a consumir el provider de gato y de lista, porque es lo que necesitamos. Ahora, como notas aquí tenemos el widget ref. Este widget ref nos permite como tal, como dice aquí mismo, nos permite interactuar con los providers. De esa manera yo le puedo decir, hey, Cat Provider, por favor, escúcheme mi Cat Provider, y miren que en efecto es lo que él está yendo por el que nosotros creamos dentro del mismo Cat Provider. Entonces, súper bien por ahí. Ahora, también el Shopping List Provider puede escuchar My Shopping List Provider, y de esta manera los dos están como modo observación. También hay modo escritura, que te permite ya no solo ver, sino que leer, y a través de esa lectura modificar cosas. Pero primero miremos en este escenario el Cat Provider. Miren que para utilizarlo fue muy sencillo, va por Current Image y también va por Current Action. En este caso es una referencia que observa los cambios sobre lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con el Shopping List Provider? En efecto, nosotros lo necesitamos leer, pero ojo, algo que nos dice aquí. Dice, nosotros podemos leer el provider utilizando el read, pero dice que en lo posible, si solo lo vas a utilizar para un evento de escritura, se prefiere que utilices como tal una referencia directa. Entonces dices, hey, la referencia, lea el provider y ahí sí increméntelo. Esto va a tener implicaciones en el performance. Entonces, por eso les ponía esto aquí, para que ustedes no se asusten y digan, no, se nos fue, ¿por qué me está afectando el performance de pronto Riverpod? Y a veces es por no seguir ciertas recomendaciones que están hasta desde la misma documentación. Inmediatamente este elemento cambie, obviamente, como lo he borrado, se va a afectar las zonas donde lo estemos usando. Una es aquí donde nosotros podemos adicionar elementos, pero no se preocupen, el ref sí que es visible a todos, y podemos decirle que vamos a utilizar My Shopping List Provider, y que a ese vamos a tomar el notifier y vamos en este caso a decirle que vamos a adicionar un ítem, y ese ítem va a ser My Controller, y vamos a obtener el texto punto y coma, y sale. Esta es la forma correcta cuando solo utilizas un provider para la escritura. De igual manera, acá abajo teníamos lo mismo, pero para remover, entonces hacemos lo mismo.
que la referencia le da el notifier de My Shopping List Provider y que remueva el índice. Eso es todo. Le damos aquí recargar y miremos que todo siga funcionando. Si lo doy aquí pollo, adiciona el pollo. Si ensalada, la adiciona, y si la borro, la borro. Entonces, ojo con eso, mucho cuidado con este tema de cómo estemos utilizando como tal nuestras referencias. Ahora, este watch sí tiene mucho sentido utilizarlo porque sencillamente es de visión, o sea, es para observar los datos. Ahora, al igual que en Provider tenemos el widget consumer, pues esta vez no tenemos que tiparlo aquí, sino que esto nos genera una referencia, ¿cierto? Que hace parte del widget ref. Esto es cuando no queramos utilizar, digamos, que el widget homepage extiende del consumer widget, sino que solo un pedacito de ese widget es el que necesita la información. Entonces podemos utilizar el consumer, este value que tiene aquí es una referencia, y miren que aquí lo que hago es observar, en efecto, el estado de mi lista, ¿cierto? Y a través de esta es la que estamos nosotros dibujando. Entonces es bastante sencillo de utilizar. En caso tal que aquí no quisiera utilizar la referencia del widget, sino la del consumer, pues aquí puedo poner sencillamente value, que también es una referencia a todo lo que estamos utilizando. Y si ustedes notan, aquí puedo adicionar y eliminar elementos sin ningún problema. Entonces, vamos bien por ahí, para que lo tengan presente. Son las formas ideales en las que nosotros podemos trabajar con Riverbot. Entonces, miren, por ejemplo, aquí el cat page, otra vez, sí que tenemos que en este caso modificar elemento, pero no vale la pena en este caso que tengan el read. Podría alguien pensar, ay, pero es que lo voy a utilizar acá, 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 pues porque en este caso diseñamos el ejemplo así, pero créanme que no es necesario en este caso, porque miren lo que dice la documentación. Aquí dice que si solo lo vas a utilizar para eventos, no hagas esto, por favor. Espero que no pasarme repetitivo, pero es para que nos quede claro ese tema. Entonces, donde sea que se vaya a utilizar, pues sencillamente lo que hacemos es, en lugar de utilizar este cat provider, hacemos la referencia, ¿cierto? Ref.read cat provider, cat it, y recuerden que en este caso, el Copilot no me lo reconoció, entonces llama my cat provider. Y ya, puedo ir por todos los elementos que tengo que cambiar. Y listo, entonces miren que aunque se haya hecho ese cambio, pues sigue funcionando la gestión de estados correctamente. Muy bien, espero que este video les haya gustado, traté de hacerlo lo más sencillo posible, que mejor dicho estos ejemplos les dejen bastante claro cómo utilizar Provider, Riverport, Block. Hay muchos más gestores de estados en la comunidad como Mox y cantidad de elementos que puedes llegar a utilizar. Algo que se me olvidaba comentarles y que es bastante importante es que vamos a ver un momento el inspector de widgets, y en este caso me voy a ir a observar el render paragraph. Recuerden que en algún momento al inicio de este curso hablamos precisamente de todos los árboles de widgets que nosotros tenemos, y también que tenemos, aparte de esos árboles de widgets, un árbol de elementos y un árbol de render objects. En este caso quisiera que notaran lo siguiente: cada vez que nosotros hacemos un cambio, en este caso el gato está saltando. De hecho le voy a dar aquí varios hot restarter para que quede desde el home, y desde aquí noten algo. Yo le hice aquí un print al build del home, y vamos a agregar un elemento a la lista. Vamos a decir que compré un pollo, y vamos a anotar algo aquí. El texto que en este momento tengo, aquí arriba el gato está comiendo, y si yo voy aquí a ese render object y miro el ID de ese render paragraph, es el 84329. Si yo en este momento agrego un nuevo elemento y le doy un refresh a esto, vamos a mirar si sigue siendo 84329. Miren que en efecto sigue siendo 84329. ¿Eso qué significa? Eso significa que no se volvió a construir todos los elementos. Pero, ¿qué pasa con el ListView? Vamos a ver el ListView un momentico. Noten que el ListView tiene internamente varios elementos y también tiene un render object, en este caso el 3C de 4D, que es ese elemento. Voy a darle aquí, adicionar un elemento, le voy a dar ensalada, y vamos a mirar si sigue siendo el 3C de 4D. Vamos a darle recargar, y miren que sigue siendo el mismo, y lo único que hace es agregar
el sizeSetBot, que lo tenemos como el separator, y en este caso el listStyle. Ese sí es nuevo. Entonces, miren que pese a que se está haciendo un build, Flutter entiende qué elementos tienen que reconstruirse y cuáles no, ¿cierto? Esa es la ventaja precisamente de Flutter. Ahora, miren que cuando estoy en la página del gato y edito a que el gato está corriendo, dice que se hace un build del home. ¿Y por qué? Si yo hago un refresh a la pila de widgets, van a notar que en este momento tengo en efecto mi homepage y mi CAD state. Pero el homepage es hijo del provider scope. Esto mismo pasa para el multiprovider o para el block provider. Todos esos elementos son escuchas del papá. En este caso, el provider scope le avisó a sus hijos. Y vamos a ir en este escenario a la imagen, o en este caso para el gato está comiendo. Y noten que aquí dice que el gato está corriendo, ¿cierto? Y voy a decirle, el gato está jugando. Miren aquí un momento antes de dar refresh que el render object es el 84329. Entonces le voy a recargar. Y miren que el render object sí es el mismo. Y lo único que hace es porque Flutter, ustedes saben que es muy óptimo, es entender que lo que tiene que cambiar es por corriendo. Entonces esto es muy eficiente. Ahora, recuerden que este tema de aquí no solo tenía este elemento de acá, sino que también tenía el Winecode Asset Image. El Asset Image internamente tenía un raw image, que en este caso noten que el ID de este elemento, no sé si se alcanza a ver bien ahí, es el numeral EP61B. Y vamos a volver a ejecutar, voy a volver a recargar, sigue siendo el mismo render image, y lo único que cambia en este caso es el path de la imagen que nosotros le estamos asignando, que aquí está el path asignado. Súper fácil, súper chévere, y por eso es que cuando nosotros retrocedemos, en efecto, todos los elementos están cambiados. Eso sí, recuerden que cuando ustedes, en este caso, hacen una navegación con pop, como en este caso yo estoy haciendo la navegación hacia atrás con el pop, miren que homepage es el único widget en la pila de widgets. Entonces cuando yo le dé aquí a remover ensalada, solo se recargará el home y no afectará nada en el widget de gato porque ese widget no está en la pila de widgets. Entonces también tienes que entender muy bien cómo funciona la pila de widgets y el contexto para que la gestión de estado se haga de la manera más eficiente. Muy bien, espero que este video estuvo algo cargado de información, pero espero que lo hayan disfrutado mucho, que estos temas sean bastante relevantes para ustedes. Ya con este tema listo, podemos ver en la siguiente sesión cómo es que podemos implementar arquitectura limpia con algunos gestores de estados. Podemos verlo ya sea con Provider, Riverpod o Blob, va a ser igual con que lo hagamos, porque a la larga lo que vamos a necesitar es sencillamente hacer nuestra correcta distribución de responsabilidades. Entonces nos vemos en el video de la siguiente semana. Muchas gracias y valoro mucho que te hayas quedado hasta el final de este video. Un abrazo.